Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Pues en estos momentos en México está candente el tema de la reforma al Poder Judicial. Y la oposición, si es que todavía se le llama oposición a lo que existe, se mantiene en esta situación que pareciera que cuando ellos fueron los que controlaban al Poder Legislativo, no utilizaban lo que les rendían las elecciones, que en muchos casos dudábamos que la elección les diera tanto triunfo, pero bueno, tenían el control del poder legislativo y hacían lo que su gana se les daba. En esta ocasión, me parece que debemos hablar desde la perspectiva de quienes tienen la autorización de la sociedad mexicana para legislar. Y por eso hemos invitado aquí en Entre Washington y México al diputado Arturo Ávila Anaya, quien es además la voz del partido Morena en el Poder Legislativo. Gracias, Arturo, por aceptar esta invitación. Al contrario, Jesús, gracias a ti por la invitación y muy contento de estar el día de hoy contigo y con tu auditorio, por supuesto. Te empezaría preguntando, ¿por qué crees que estén haciendo tanto ruido, de verdad, a esta reforma al Poder Judicial y sobre todo que la oposición haga eco de lo que dicen en el extranjero, que a mí como mexicano me parece injerencia? No están respetando lo que decidió la mayoría de los mexicanos en los comicios de junio pasado. A mí me parece que lo que está sucediendo es que nosotros, con el mandato del pueblo, pues le estamos respondiendo a una inmensa mayoría de mexicanas y de mexicanos que decidieron que queríamos profundizar un proyecto distinto, una transformación distinta, un gobierno que es cercanísimo a la gente. Y en esa lógica, pues se están perdiendo muchos privilegios, se están perdiendo muchas negociaciones que antes había. En resumen, el poder económico deja de tener mano en el poder judicial. Y es que yo siempre digo, es muy sencillo entender esta reforma judicial. Son tres ejes que son la columna vertebral. El primero es, ¿quién podría estar en desacuerdo, Jesús, con la idea de que en el Poder Judicial no se gane tanto como se gana? Un ministro gana casi 8 millones de pesos. 2,200 personas que trabajan ahí ganan más que el presidente. Y la verdad es que en un país como el nuestro, que tuvo un modelo económico fallido como el modelo neoliberal, que generó una enorme desigualdad y una enorme pobreza, pues no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, el presidente de la República, desde que entró en su mandato, decidió ponerle un tope al sueldo del presidente, reducir el sueldo del presidente, pero además establecer en la Constitución que nadie podía ganar más que él. Pero el Poder Judicial, con algunas astucias legales, pues decidieron que a ellos no les aplicaba este criterio, se lo pasaron por el arco del triunfo y durante todos estos años pues han ganado mucho más, ¿no? Ese es el primer eje. El segundo eje, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es esto? Pues es el lugar en donde uno va y se queja de los jueces, magistrados o ministros que no hacen bien su chamba, que imparten de manera errónea la justicia. Pero resulta que este Consejo de la Judicatura tiene un conflicto de interés porque sus integrantes son los mismos jueces, ministros y magistrados. Es más, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o la presidenta, es quien preside el Consejo de la Judicatura. Entonces se prestaba a que pues cualquier queja, pues a los amigos no les pasaba nada, ¿no? A los enemigos quizás sí les pasaba algo. Y entonces, ¿qué pasó en el Poder Judicial? Pues salas con un enorme nepotismo,
tenemos datos oficiales de que hasta un 60% de los integrantes de las salas de los magistrados eran familiares, imagínate, ¿no? En este mismo segundo eje, Jesús, está el tema del órgano administrativo. ¿Por qué es importante quitarle al Consejo de la Judicatura la administración de los recursos? Porque los jueces no están para administrar recursos económicos, ni los ministros ni los magistrados. Eso le corresponde a quien tiene que administrar administrativamente. El juez está, o el ministro está, o el magistrado está para administrar la justicia, para impartir justicia. Ahí vamos con un segundo eje importante. Y el tercero, y no menor en importancia, tiene que ver con la elegibilidad de estos jueces, magistrados y ministros, que lo que estamos haciendo es regresarle el poder al pueblo, es decir, que los puede elegir, y en esa lógica, pues vamos a visibilizar, yo voy a poder conocer ya como persona común y corriente, quién es el juez de mi distrito en materia administrativa, quién es en materia penal, y cuando de pronto yo escuche que el juez cometió un agravio contra la justicia o una injusticia, pues voy a poder votarlo, y eso los tiene muy espantados. La oposición, de veras, se lo dije hoy al coordinador de los diputados de Morena en un debate que tuve y a la coordinadora de los diputados del PAN, les dije, oigan, ¿cuánto miedo le tienen al pueblo? ¿De veras? Es un miedo que sorprende, Jesús. Ahora bien, hay aristas que tal vez no están tan claras porque no se ha hablado específicamente qué es lo que se pretende hacer. Y una de estas es el tema de los jueces federales y de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay quienes sugieren, y me parece que debían ser escuchados, que por lo menos los jueces, los magistrados de la Suprema Corte no sean sometidos a una elección popular, porque se pueden cometer errores. Y sabemos perfectamente que las democracias cometen errores. Está bien, se pueden corregir en la próxima elección y quitarlos. Pero ¿cuál va a ser la diferenciación entre elegir a un juez federal o de importancia como es ministro de la Suprema Corte de Justicia al resto de los jueces? Que sí, la gran sociedad, y como mexicano lo puedo decir porque he recibido ecos y he visto casos, están no corruptos, corruptísimos. Aquí la enorme diferencia es que tienes dos filtros adicionales. Uno, someterlos a la voluntad de la gente, regresarle a la gente esta posibilidad. Los van a conocer mejor y ellos podrán tomar la determinación. Y a mí me parece que el pueblo siempre es sabio. Y por otro lado está el nuevo Tribunal de Justicia Disciplinario. Este tiene facultades para sancionar, tiene facultades para remover o incluso para solicitar que se aplique un juicio político. Y esto no pasaba antes, es decir, tú no vas a tener que esperar, Jesús, para remover a un mal juez hasta la siguiente elección. Vas a tener ya finalmente un órgano autónomo que también va a ser electo por la gente, por los y las ciudadanas y ciudadanos, y este órgano, que es el Tribunal de Justicia Disciplinario, tendrá facultades en caso de que hubiera una ilegalidad, una injusticia. ¿Sería como un filtro para todos los jueces o nada más para los federales? Para todos los jueces federales. Ahora bien, cuando hablas tú de los jueces locales, la ley prevé que venga una homologación y tendrá que repetirse por la soberanía estatal de cada uno de los estados este proceso en los estados, como en la esencia de la propia Constitución. Es la famosa homologación de las leyes, ¿no? Y son criterios además constitucionales que deben llevarse a cabo. Entonces, sí, va a haber un enorme cambio a nivel federal, pero también a nivel local. Es de veras un reclamo del pueblo de México, y yo lo que veo es una enorme resistencia, te lo digo en serio, fíjate todo lo que está pasando. A mí me llama la atención. ¿La ves así como enorme o es simplemente ruido? Y lo digo no por minimizar a la gente que se manifiesta, pero digo, desde el punto de vista político, me parece que en el Congreso ni deberían tomar en cuenta a la oposición. No existen. Y cuando estuvieron al control del Congreso, hicieron tantas cochinadas que por eso la gente decidió cambiar.
Yo sí creo que la resistencia es grande cuando la cuantificas en el nivel de los intereses que están detrás. Porque imagínate tú, los empresarios que ya tenían la ruta con los despachos de abogados, que son socios casi de algunos magistrados, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. O de algunos ministros. ¿Cuánto dinero tiene un empresario que puede decir, oye, pues a mí me funciona que al final de cuentas esto se vaya al Poder Judicial, a un escritorio en un cajón con una llavecita y se guarde, en vez de pagar impuestos, ¿no? Y como estos hay muchos, este es un ejemplo pequeñísimo de la gran cantidad de intereses. Hay intereses criminales también, hay que decirlo. Hay una ruta de intereses criminales. Hay intereses que no son soberanos también. Intereses que se ven ayudados o apoyados por el Poder Judicial para cierta toma de decisiones. En el mundo, y esto es algo que en la cátedra, por ejemplo, Juan Carlos Monedero en la Complutense de Madrid menciona mucho, cuando la derecha deja de tener una efervescencia popular, el manual de operaciones de la derecha, digamos, le dice hay que ir al Poder Judicial, hay que enquistarse en el Poder Judicial, hay que tomar el control del Poder Judicial para entonces poder empezar a hacer cosas que van en contra de la voluntad del pueblo. Y esto estaba pasando en México. Ya veíamos un Poder Judicial que estaba quitando incluso decisiones constitucionales. Ya veíamos un Poder Judicial que estaba liberando gente que le hizo un enorme daño patrimonial a nuestro país. Ya veíamos un Poder Judicial que estaba empezando a negociar con fuerzas políticas y eso te empieza a dar alertas rojas. No quiere decir que en el pasado fueran mejores, ¿eh? Había una gran impunidad contra la población, pero ahora sí venía un ingrediente político importante porque se dieron cuenta que la transformación es de verdad. Jesús, va en serio. Es decir, lo que empezó en 2018 no lo va a parar nadie. Y por una sencilla razón, porque el pueblo es el que está respaldando este proyecto. Es sencillo de entender, el pueblo es el que está atrás de este proyecto. Y ya les dieron una cátedra en la pasada elección de que ellos representan una parte muy pequeñita. Fíjate, ellos que dicen que hay sobrerepresentación. Resulta que en nuestro país, para que lo entiendan nuestro auditorio, hay 300 distritos federales componen al país, al territorio. De estos 300 distritos federales, el 85% los ganó Morena y sus aliados. Esto quiere decir que las plurinominales que obtuvieron por el sistema mixto de representación proporcional que tenemos, pues de veras les cayó del cielo. Y eso les permitió tener aún más diputados. Es decir, en el estricto sentido, ¿no?, de si ganas o pierdes un distrito, los favorecidos con la representación proporcional fueron ellos que están sobre representados. Ahora, para que la gente entienda cuál sería la hoja de ruta, si nos lo puedes poner lo más claro posible, para la selección de candidatos a los puestos para el Poder Judicial. Mira, habrá convocatorias que una vez que se apruebe la ley, estaremos lanzando. El dictamen menciona 30 días para lanzar la convocatoria. Y yo espero que en los próximos días ya se apruebe en el Senado la ley. Una vez que vengan las convocatorias, la elección será el próximo año, en junio de 2025, y será escalonada. Es decir, habrá elecciones de una parte de los jueces y de los magistrados, una parte significativa, importante, pero por supuesto, los que sí o sí vamos a votar es a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En esta votación, el esquema acordado es que tengamos propuestas de los 3 poderes de la Unión. Para que nos escuche el auditorio, hoy, por ejemplo, el presidente podría simplemente mandar al Senado una propuesta para ministro de la Suprema Corte de Justicia, e incluso si el Senado no lo aprobara, podría designarlo directamente, o podría nombrarlo directamente.
Estas son facultades a las que está abdicando la doctora Claudia Sheinbaum, a las que está renunciando, para darle una proporcionalidad a los tres poderes de la Unión y, más importante aún después, para que la gente pueda votar. La votación no será política, como han dicho. La votación será utilizando los tiempos de radio y televisión del gobierno, y estos tiempos de radio y televisión servirán para difundir las fichas curriculares de cada uno de ellos. No se podrán hacer campañas, hay que dejarlo muy claro. No se va a permitir que participen personas que tuvieron en el pasado reciente alguna relación con algún partido político. Tendrán que tener experiencia, entre otras. Así es que no hay que tenerle miedo a este proceso de elección, al contrario, a mí me parece que sienta un precedente a nivel internacional, y yo lo he repetido en varias ocasiones. Van a haber otros países que van a replicar este nuevo modelo de justicia, de impartición de justicia. Ahora, ¿qué te parece a ti las opiniones que ha dado el embajador Ken Salazar y algunos legisladores? Digo algunos legisladores porque no son muchos, y yo que llevo tantos años en Washington te puedo dar la garantía de que la mayoría de los 435 representantes en la Cámara Baja y los 100 senadores no saben ni siquiera que en México se está llevando a cabo esta discusión. ¿Qué te parece la posición de Estados Unidos a través de Salazar? Pues me parece que sí es injerencista, me parece que sí de alguna forma vulnera nuestra soberanía. Hay que ponerlo al revés para entenderlo. Imagínate tú que el embajador de México en Estados Unidos, ante un proceso legislativo de Estados Unidos, se pronunciara en un sentido o en otro. Claro. No, bueno, sería una locura. Bueno, imagínate. No, pero también hay que decirlo, o sea, el embajador de México en Estados Unidos no haría mucho ruido, porque nosotros cometimos el error de darle demasiada importancia al embajador de Estados Unidos en México. Y ahí no sé tú cómo lo veas, pero me parece que el error empezó con el presidente López Obrador, dándole tantas facilidades de recibirlo como si fuera el presidente de Estados Unidos y de reunirse con él a cada rato, si es el embajador, ni siquiera secretario de Estado. Mira, yo creo que el presidente ha tomado una decisión correcta al pausar las relaciones, no por este asunto nada más. Creo que hay asuntos que han sucedido en los últimos meses que pues exigen revisar la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, ¿no? A mí la carta me pareció verdaderamente ofensiva, lo digo abiertamente, cuando de pronto sugiere que casi si nosotros tomamos una decisión soberana, se va a ver afectada la relación y las inversiones y los negocios. Pero qué necesidad, de veras, ¿no? Pero qué necesidad. Y además eso me parece un buscapiés, porque te pregunto, ¿tú ves a Estados Unidos, el emblema del capitalismo, dejar de perder la gran oportunidad de vender en México, de invertir o cerrar la relación comercial por esta reforma? No, es querer meterse donde no les importa. Eso no va a pasar. Hay algún interés que están protegiendo, pero reitero yo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros somos un país que siempre ha defendido su soberanía, y esta es una decisión del pueblo de México. Y fíjate, lo que a mí me sorprende es que hoy en la mañana decían justamente los coordinadores del PAN y del PRI en el debate que tuvimos con Azucena Oresti, es que Estados Unidos y Canadá. Y yo decía, ¿y qué tiene? Pues, ¿no? O sea, no hay tema, es que el TEMEC no va a pasar absolutamente nada. Nada, no va a pasar nada, al contrario, tendremos sin duda un mejor sistema de justicia, y yo te lo digo incluso con las credenciales. Yo he dicho en varias entrevistas, yo estudié un programa importante de Derecho Angloamericano en la Universidad de Texas en Austin. Mi trabajo fue sobre Derecho Comparativo, y fue tan bueno este trabajo de Derecho Comparativo entre México y Estados Unidos, que incluso quien en ese momento era gobernador de Texas y después presidente de Estados Unidos, me entregó un reconocimiento por esa investigación que presentamos. Así es que me parece que, en mi opinión muy particular, como abogado incluso,
te puedo decir que no hay que tenerle ni tantito miedo. Vamos a tener incluso un mejor sistema judicial que el que hoy tiene Estados Unidos. Y me parece que la posición de Salazar, la de algunos medios de Estados Unidos y de algunos legisladores del Congreso Federal de este país refleja lo que siempre hemos sabido. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Yo creo que lo dijiste muy claro, ¿no? Así es que, pues bueno, hay que seguir cuidando la soberanía de nuestro país, hay que pedir respeto, exigir respeto y que se nos trate con mucha dignidad, porque somos una nación importante y esa dignificación de pronto se perdió en los gobiernos pasados, ¿no? En los que había mandatarios que se ponían de tapete con los presidentes o con los candidatos incluso de nuestro país vecino, ¿no? México es un país importante, es un país con una enorme riqueza y con un legado de una cultura que pues ya quisieran en cualquier otro país del mundo, ¿no? Arturo Ávila, congresista federal, diputado de México y del Partido Morena, que además es vocero de esta asociación política. Muchísimas gracias por estos minutos en Entre Washington y México y esperamos más adelante, ya cuando esté en vigencia la reforma y la elección de los jueces, poder volver a contar contigo. Jesús, a tus órdenes, como siempre, un saludo muy fuerte a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y bueno, indispensable el saber qué nos va a recomendar Fernanda Álvarez en lo más importante es leer, porque sin las letras este podcast simplemente no funcionaría. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, ¿cómo va la vida? Pues ahí paseándola. Así pasa. Oye, pues te traigo 2 libros. Bueno, uno es doble, porque como sabes es el centenario de Franz Kafka. Entonces hay una edición muy bonita que salió en 2 tomos de sus relatos y los aforismos. Entonces digamos que es un libro doble. Y me gustó la idea de retomar a Kafka porque, bueno, finalmente siempre estamos diciendo que vivimos en un mundo kafkiano y cuando uno lo recuerda y lo vuelve a leer, pues lo confirma sin ningún problema que todo esto es kafkiano. No sé si recuerdas la metamorfosis o el proceso, ¿no? Entonces de pronto hay cosas que quieres hacer y esto no acaba nunca. No, jamás acaba esto, pero creo que en esta época es importante volver a releerlo precisamente para entender muchas cosas de las que ocurren. Totalmente. Entonces estaba revisando, claro, yo no he leído porque son 2 tomos, ¿no? Tampoco son nada inabarcables, pero pues no los he terminado, pero sí quería darles nada más una muestrecita de uno de sus aforismos que dice: creer significa liberar dentro de sí mismo lo indestructible, o mejor, liberarse, o mejor, ser indestructible, o mejor, ser. Así que es muy bonito este aforismo que nos regala Franz Kafka. No, ahora en su centenario. Y pues retomarlo para ver si algún día este universo podemos dejar de llamarlo kafkiano y convertirlo en algo más amable, porque lo kafkiano nos vuelve locos indiscutiblemente. No, y hay mucha gente que no entiende el concepto de Kafka, de verdad, porque no es sencillo tampoco. No es sencillo, pero bueno, yo creo que a lo mejor podríamos empezar recomendando La Metamorfosis, ¿no? Que ese es un clásico y que yo creo que todos hemos visto, escuchado algo o reinterpretado acerca de la metamorfosis de Kafka. Entonces, si pudiera ser duro entrar directo a sus relatos y aforismos, La Metamorfosis siempre nos ayuda para entender este universo extraño que nos plantea Kafka, y entonces a partir de ahí, cuando escuchemos la palabra esto es kafkiano, podremos entender un poquito más. Y es que lo que vivimos en México sí es kafkiano. Totalmente, o el mundo. No sé si recuerdas a La Metamorfosis, pero es de este personaje que se llama George Samsa, que un día amanece, está en su casa con su familia y amanece convertido en un animal que normalmente lo asociamos con una cucaracha. Y pues a partir de ahí todo lo que desata, ¿no? Esta transformación, ¿no? Y esta visión que tiene ya su familia acerca de este bicho que no es su hijo ya, sino es un otro que está molestando, pues, la vista, ¿no? Porque sobre todo molesta a la vista este ser y lo tienen que recluir y perseguir y en fin, todo lo que sufre este pobre bicho
llamado Your Samsa, ¿no? Ahora entienden por qué lo más importante es leer y tener aquí en Entre Washington y México a Fernanda. Oye, pero ¿sabes qué? Nada más deja porque me acordé ahorita. Y hace muchos años vi una adaptación al teatro de La Metamorfosis. No saben qué maravilla. Si un día era fuera de México, pero si algún día la montan aquí o algún otro grupo de teatro decide adaptarla, es un resultado súper interesante. Así que les recomiendo. Pero bueno, pasando a mi segundo libro y no justo convertirme en una persona kafkiana que nada más da vueltas sobre su En propio... una metamorfosis. en una metamorfosis, en una cucaracha, ¿verdad? Que nada más doy ahí vueltas sobre mí misma. Les recomiendo este otro libro que se llama Cómo criar un hijo feminista, de Sonora Ya. Ella es una india que vive en Estados Unidos y en este libro ella mezcla la historia de su vida, ¿no? De sus matrimonios, de su vida en India, de cómo se va, de cómo se divorcia y a la par cómo va criando este hijo que ella intenta que sea feminista y no con un feminismo violento, ¿no? Porque sabemos que también hay muchos tipos de feminismo, sino un feminismo versado en el amor. Y me parece un libro muy interesante porque al final de cada capítulo pone ya unos pendientes, ¿no? Que es de qué manera nos va acotando nosotros como lectores, ya seamos madres o padres de familia y que queremos tener una visión distinta o darle a nuestro hijo una visión distinta de la vida, pues qué es lo que podemos resaltar, nos da lecturas al final del libro, nos recomienda películas porque ella lo que hacía mucho con su hijo era irse al cine, ¿no? Y a partir de la película que estaban viendo, pues hacer ciertas críticas u observaciones con respecto al papel de la mujer en esta película o del hombre en esta película, ¿no? Y yo creo que es un libro muy pertinente porque hay mucha confusión en todo, ¿no, querido Jesús? Entonces, si podemos dar herramientas a nuestros hijos varones o por supuesto a nuestras hijas, ¿no? Que tienen también otro tipo de lecturas a que podemos acercar, yo creo que sí podemos hacer un mundo mejor porque la cosa está muy ruda, querido Jesús. No, y creo que es necesario que entendamos muchos de los cambios que ha sufrido la sociedad global en los últimos años y sobre todo que la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida diaria ha sido crucial para ello y lo va a ser justamente ahora más que nunca. Y es que uno, o sea, quisiera uno dar carpetazo y decir, no, el feminismo, no, y echar gritos, ¿no? En contra del feminismo, pero los últimos dos casos que acabo de ver y que acaban de suceder es esta jugadora o participante o atleta de los Juegos Olímpicos que regresa a África y su novio le echa ácido y ella finalmente muere, ¿no? Porque él no puede soportar que ella haya triunfado en los Juegos Olímpicos. O el otro caso, que no sé si alcanzaste a verlo igual en la prensa, de este hombre francés que ha mantenido durante 10 años a su mujer drogada, casi semi-inconsciente, y ha invitado en un chat que tiene a estas personas que participan de este chat, que son hombres, a que en estado de inconsciencia pues puedan tener relaciones, que obviamente es una violación a esta mujer que es su esposa, ¿no? Entonces hay justicias, no puede ser, o sea, no entiendo qué pasa, no podemos zanjar el tema, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguirlo poniendo sobre la mesa porque esto no acaba, querido Jesús. No acaba y creo que este tipo de lecturas justamente nos ayudan a lo que dices tú, ¿no? No entiendo y hay que entender lo que está ocurriendo para poder ayudar a los demás a que se entienda esta realidad que enfrentamos ahora en todo el mundo, mi querida Fer. Totalmente, Jesús, ponerlo sobre la mesa, discutirlo, analizarlo, criticarlo, pero tomar acción, porque esto no puede seguir así. Indiscutiblemente. Ya ven, insisto, lo más importante es leer, pero sobre todo que tengamos aquí en este podcast a Fernanda Álvarez. Un beso, mi querida Fer. Igualmente, querido Jesús, muchas gracias por todo. Y bueno, después de despedir a lo más importante es leer, mi pedido usual. A los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.